de acuerdo a los datos meteorológicos, por lo menos hasta el próximo jueves estaremos sintiendo picos de calor que podrían superar la barrera de los 38 grados. Especialistas hacen un llamado de advertencia principalmente a la población adulta mayor. Exhorta a esta población a ingerir bebida de tal manera a hidratarse y evitar exposiciones al sol. La Dirección de Meteorología anuncia temperaturas máximas que llegarían incluso a los 41 grados. Varios son los adultos mayores que adoptan medidas para mitigar los efectos del calor. No salimos, así es que tenemos que estar bajo sombra. Exactamente. Sí. Excelente. Y sí, tratamiento, mucho líquido, jugo. Me pego un buen baño y descanso. Mucha agua, un poco de tereré, sí. Ayuda bastante. Sí, y a la tarde fruta licuada, algo así. Comer liviano a la noche. En general, las medidas adoptadas por los abuelos van en coincidencia con las recomendaciones médicas, aunque también hay otras que también deben ser tenidas en cuenta. En el caso de los líquidos, la recomendación es tener en cuenta el peso y para llegar a la cantidad ideal se pueden incluir los jugos, lácteos e incluso el tereré, aunque se debe priorizar el agua a otras bebidas. Se calcula más o menos 30 centímetros cúbicos por cada kilo de peso, es decir, una persona de 80 kilos, 8 por 3, 24 sería 2,5 litros diarios de líquido. Los horarios de exposición al aire libre y el sol también deben ser tenidos en cuenta. Lo recomendable es evitar salir al calor a partir de las 10 de la mañana y hasta las 4 o 5 de la tarde. Y si tienen necesidad de salir a esa hora, que se protejan, usar camisas mangas largas, un calzado holgado, que no le apriete mucho el pie, para evitar los edemas, hinchazones de los tobillos. Aquellos que se encuentren con tratamientos o consumiendo medicamentos también deben acudir a consultar ante cada cambio de temporada. Siempre al inicio del invierno y al inicio del verano, la persona mayor que está en tratamiento por una cardiopatía, por hipertensión, por diabetes, etc., tiene que hacer consultas con sus médicos para regular la forma en que está tomando sus medicamentos. Todo esto debe ser ayudado con la ingesta de alimentos bajos en calorías y condimentos, dando prioridad a las frutas y verduras, recomendación que también se extiende a toda la población.